Hasta Picaña nos hemos acercado para almorzar con Pilar, Fina, Begoña y Antonia, una muy agradable compañía. Mientras que Pilar y Fina seguirán hasta Alcácer, Antonia y yo seguiremos a Begoña para dar una vuelta por el inconcluso Anillo Verde de la Huerta de Valencia. Una ruta bastante enrevesada porque le faltan tramos y las conexiones se complican, aunque perfecto ejemplo de los preciosos paisajes de la Huerta Valenciana, o de lo que nos ha quedado, a la que si queréis nos podéis acompañar. Siguiendo las indicaciones del Anillo Verde, primero iremos hacia el norte, por la Huerta de Picaña, hasta la Alquería de Severino, donde paramos un momento a hacernos unas fotos en el área de descanso. Rodeando el polígono, seguimos por el carril bici hacia la Cuas primero y después de superar la vía del ferrocarril nos acercamos a Aldaya, áreas bastante urbanizadas. Al llegar a la altura del barrio del Cristo, el cinturón verde carece de continuidad, lo que nos obliga a girar hacia el este, acercándonos a Valencia. De nuevo, al pasar el cementerio de Cuart, nos vemos obligados a girar hacia el sur y por una antigua zona industrial volver hacia Chirivella. En el precioso parque del Che, muy cuidado y poco transitado, hacemos una parada a la sombra para hidratarnos, que después nos va a tocar cruzar toda Chirivella.
Nada, no hay más anillo verde. Otra vez se corta el camino. Ahora en el cementerio de Chiribella. Nos tocará dar la vuelta sin remedio y emprender el regreso. Antes de volver a Valencia, queremos hacernos una foto en el mural que hay enfrente de la Casa de la Dona, que nos ha quedado de maravilla, como colofón a la sensacional ruta de la que hemos disfrutado al máximo. Retornamos a Valencia por una infraestructura no exenta de peligro, la pasarela elevada de la Avenida del Cid. Lo mismo que todo el tramo que pertenece a Mislata, sin carril bici. Nos vamos despidiendo de Begoña, ya muy cerca de su casa. A Antonia y a mí aún nos queda camino, hasta Catarroja en su caso y un poco más allá en el mío, para completar un recorrido mañanero que sumó más de 40 kilómetros. No se te olvide darle me gusta al vídeo y suscribirte a nuestro inhóspito canal para no perderte nuestros próximos recorridos naturales, que prometen mucho. Goodbye.